tardes y bienvenidos todos a este acto que, como siempre, organizado por Victoria Galvani, seguro que va a ser un éxito como en todos los precedentes. Ella lleva ya 4 años coordinando este ciclo de mujeres en el siglo XXI y en cada actuación pues, ha sido un auténtico y rotundo éxito. Hoy me toca a mí presidir este acto porque nuestro presidente, don Alfredo Alvar, no ha podido asistir y como vicepresidente del Real Casino de Madrid, pues me corresponde a mí hacer de presidente en este acto bajo la coordinación y el mando, porque ya han visto que Victoria Galvani es una persona con mando y con autoridad y ella será la que coordine y, en cualquier caso, también la que presente a las 3 figuras que, en mi opinión, y supongo que también en la opinión de todos ustedes cuando termine el acto, pues constituyen una representación realmente significativa de lo que es la mujer empresaria en España. Yo solamente le voy a dar el nombre de las personas y Victoria pues, procederá a hacer la presentación. Bueno, por un lado tenemos a Laura González Escallada, que es presidenta Nijao Conecta. Me dice que haga yo la presentación. En realidad lo que tendría que hacer es leer lo que pone aquí, porque no me conozco su historial. Y desde luego el de Victoria Galvani menos todavía, porque son 6 páginas de currículum lo que tiene y no voy a caer en el error de empezar a hablar de todo lo que ha hecho Victoria Galvani como divulgadora del feminismo en España y sobre todo de la mujer empresaria, de la mujer científica, en este caso de la mujer empresaria en concreto, y en todas las vertientes, que ha sido un rotundo éxito y para nosotros, desde luego, es un honor tenerla como socia y como coordinadora de este ciclo. Laura González Escallada es, como digo, presidenta Nijao Conecta. Es una persona que conoce muy bien China, porque ha estado viviendo allí. Nijao Conecta es una plataforma de negocios y comunicación triangular entre España, China y América Latina, que actúa como eje principal en la búsqueda de desarrollo de oportunidades a través de agencias institucionales, académicas y gubernamentales. Es miembro del claustro senior de la Cátedra China, está graduada en Periodismo y en Relaciones Públicas por la Universidad CEU San Pablo y es máster en Dirección de Comunicación y Nuevas Tecnologías por ESIC, Business School Shanghai International Studies University, máster in China International Management. Autora de varios libros especializados, destaca Historia de las relaciones de amistad entre China y España. Supongo que nos deleitará con sus experiencias como empresaria y yo tengo especial curiosidad por esta empresa, Nijao Conecta, ¿no? Doña Marta García es periodista, ella es Laura. Doña Marta García es periodista, fue redactora jefa de la revista Car en Driver y creó en 1977 la primera publicación electrónica española dedicada al mundo del automóvil, llamada Cibercar. Actualmente es la primera española que preside a nivel internacional el Women World Car of the Year, organización compuesta por 65 mujeres de 47 países. Entre las iniciativas de esta empresa está el haber declarado el 24 de junio Día Internacional de las Conductoras en vía de reconocimiento por la ONU. Y Paloma Barrientos, que no porque la pongamos en tercer lugar es la menos importante, sino está al mismo nivel, desde luego que las otras dos empresarias es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, es periodista especializada en noticias de la sociedad desde varias décadas y autora de varios libros. Trabajó en Radio Nacional de España, El Periódico de Cataluña, Televisión Española, Mediaset, COPE, La Sexta, Cadena SER, Es Radio, etc. Fue directora y actualmente directora adjunta de Vanitatis, El Confidencial, y uno de sus temas actuales es las empresas y las influencers en los medios de comunicación. Como Victoria me ha pedido que yo hiciera la presentación, pues ahora ella como coordinadora le doy la palabra para que nos ilustre sobre lo que vamos a hacer esta tarde y lo que vamos a tener la ocasión de disfrutar. Gracias. Presidente, gracias por el trabajo, gracias por estar, gracias por apoyar, como siempre, el Foro Mujeres en el Siglo XXI, que tiene sus problemas. Bien, hoy vamos a cambiar un poco el orden porque Paloma Barrientos tiene que irse pitando a San Censo a cubrir la estadía del rey don Juan Carlos. Entonces vamos a darle la prioridad. Va a empezar a hablar Paloma sobre las influencers
Y las empresas que hay detrás de las influencers, que me parece importante, porque no es solamente maquillaje, moda, a veces es cocina, a veces es salud, a veces son peligros, como alguien que ilustraba cómo operarse la vista para cambiar de color de ojos. Entonces, a mí me gustaría escuchar muchísimo, me interesa muchísimo la opinión de Paloma, que conoce muy bien ese medio. Y luego tenemos a nuestras dos empresarias, que monta tanto, tanto monta. Vamos a empezar con auto y vamos a terminar con China. Vamos a terminar con China porque cerrar con China es cerrar con la potencia mundial que hoy en día, sin duda alguna, reemplazará a otras potencias mundiales. Y Laura es, digamos que ha tomado una iniciativa fantástica, que es abrir a jóvenes empresarios un mercado que es difícil. Y los jóvenes empresarios no solamente españoles hacia China, sino chinos hacia España. Me parece importantísimo. Y bueno, que vamos a hablar del auto y las mujeres, el permiso de conducir, pero no solamente el coche, el auto particular, para llevar a los niños al colegio o al marido no sé dónde, sino también camioneras, taxistas, nuevas profesiones que se van abriendo. Entonces yo creo que para cerrar esta temporada, el foro de hoy tiene su interés y sobre todo tiene su novedad, porque lo que intentamos en el foro Mujeres en el siglo XXI, con esto termino, es traer temas que no sean, digamos, remanidos, conocidos, el techo de cristal, etcétera, etcétera, sino traer siempre nuevos campos, nuevas rutas que abran nuevas ideas sobre el tema de mujer en el siglo XXI. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Victoria, muchas gracias a mis compañeras y a toda la gente que ha venido esta tarde a escuchar esta conferencia. Más que nada, yo creo que es una charla de nuestra experiencia. Yo, a diferencia de mis colegas, no soy empresaria, siempre he estado asalariada o he sido, bueno, sí, asalariada o autónoma. Incluso hay veces que se nos dan casos tan raros que estás en varias circunstancias en la administración. Bueno, cuando me lo comentó Victoria de lo que eran las influencers en las empresas, pues realmente, en mi caso, vengo de lo que digo, de un medio, de medios escritos, de la radio, donde realmente las influencers no existían. Pero para mí no soy, yo desde luego no voy a denostar, y me refiero a las influencers en tanto en cuanto femeninas, porque es realmente donde están más presentes. Pero, de todas formas, yo tampoco querría relacionar lo que son las influencers solamente con las redes sociales. Es decir, de toda la vida ha habido lo que yo llamo líderes de opinión, que son lo que llaman ahora lo que podrían ser prescriptores. Esos líderes de opinión han estado absolutamente en todos los ambientes, pero lo que son las influencers en estos momentos es un término que además está aceptado por la RAE, y nació precisamente en el mismo momento en que se dio a conocer Instagram. Entonces, a partir de ahí, pues empezaron pues, una serie de personas, una serie de gente que llegó a las empresas, o las empresas llegaron a ellas precisamente porque en estos momentos las empresas, yo me refiero más al tema periodístico, es importante diferenciar lo que es el papel y lo que es el digital. Yo empecé trabajando en una revista que fue absolutamente pionera en todas las circunstancias, que fue la revista Tiempo, y ahora mismo estoy en otra que también es pionera, pero que empezamos siendo nadie, éramos 4 personas, más los 4 socios, que es el Confidencial y que es digital. Y me voy a centrar sobre todo en este aspecto, en lo que es el digital, porque es realmente donde los influencers tienen cabida. Ahora mismo la publicidad está muy dividida, por una parte en lo que se denomina papel y por otra parte lo que son las redes sociales o los digitales. Y aquí realmente es la diferencia. Las empresas necesitan 2 cosas importantes. Una, lo que es una referencia a largo plazo,
y de ahí la publicidad, digamos, en lo que son papel, radio, etcétera, etcétera, y luego lo que es el impacto, podemos llamarlo también emocional, el impacto de una persona que tiene en las redes sociales, tiene seguidores y que transmite un concepto o transmite una idea que esté de acuerdo con la empresa. También hay que decir que en cuando se habla de influencer también hay un peligro porque hay una serie de mensajes que realmente no son falsos y por eso ahí las empresas tienen que tener muy claro con quién contactan y quién les interesa para ese mensaje. Estaba mirando informaciones y referencias relativa a esto, al poder de los influyentes, pero me voy a retrotraer mucho tiempo atrás, es decir, los principales o el gran prescriptor, digamos, o el gran influyente ha sido siempre, o por lo menos para mí, es la imagen de Jesucristo. Es decir, un señor que no le conoce nadie y que tiene la capacidad de rodearse o de convencer a 12 personas, a 12 seguidores, que a su vez estos van a mandar el mensaje que él quiere que se distribuya y que sea real. Entonces, si hacemos esa comparativa de lo que eran los influyentes, lo que era Jesucristo en ese momento, o la misma Cleopatra, por decirlo de alguna manera, María Antonieta, que eran capaces de lanzar un mensaje para su propio interés, es decir, para crear adictos a lo que era su vida. Y ya que tengo aquí una información, si nos remontamos mucho más, pues hace unos años, me imagino que todos los que están aquí presentes, o muchos, saben quién era Elena Francis. Era un programa de radio que se escuchaba absolutamente en toda España, que duraba media hora, que se convirtió también, comenzó precisamente la iniciativa era de unos laboratorios y comenzó precisamente para vender una serie de productos, de cremas y demás, y luego se convirtió en un consultorio absolutamente impresionante. Aquí tengo un dato que era... En enero del 84 se recibieron más de 1,5 millones de cartas a Elena Francis, que realmente lo más importante es que no existía. O sea, era un producto que marcó realmente una etapa, y sobre todo lo que marcó fue esa influencia entre amas de casa, porque no solamente se llegó a vender cremas, sino que era pues una forma de vida que ahora sería imposible de admitir, porque pues era en este caso de las mujeres, pues aparte de dar consejos para cómo debían ordenar su casa, etcétera, etcétera, pues incluso se lanzaban mensajes de que había que tener absolutamente predisposición para todo lo que marcara la pareja. Con esto me estoy refiriendo a que no han cambiado las cosas demasiado en este mundo. Es decir, ahora sí nos quedamos asombrados porque Cristiano Ronaldo, por ejemplo, tiene 400 millones de seguidores en las redes sociales. O algunos personajes televisivos que realmente no tienen nada que decir, tienen poco que decir pues, por ejemplo, pues a mí, pero sí en cambio tienen su propia comunidad. En las empresas, ¿qué está pasando? Pues que por un lado a esta gente, es decir, a los influyentes, sí los necesitan, pero vuelvo a decir que es muy importante saber qué tienes enfrente, porque el mensaje que puede lanzar o que puede recibir esa comunidad de que siguen a ese influyente, pues puede ser negativo para las empresas. Yo realmente creo que en este caso, en el caso de las personas influyentes, de los líderes de opinión, que son los que a mí realmente me interesan, no hay que apartarlos, tienen que convivir, y sobre todo en la prensa tienen que convivir esa publicidad que necesitamos todos en los medios, más esa publicidad que hace que los productos se vendan. Y no sé si queréis preguntarme alguna cosa relativa a cómo consideráis a los influyentes, si creen que son necesarios, si confundimos muchas veces lo que son los líderes de opinión
opinión con este tipo de personajes, porque ahora es importante, de cara a las elecciones, me imagino que todas las personas que están aquí entran de vez en cuando, tienen redes sociales, tienen su manera también de informarse. Pues ahora también es curioso porque los partidos políticos, de cara al día de las elecciones, al día 28, ya están lanzando sus consignas, ya tienen sus propios líderes para... No sé si al final se cambia o no la opinión, pero sí que en estos momentos los partidos políticos tienen unos departamentos muy significativos para manejar las redes sociales y para manejar determinadas opiniones y mensajes que a veces pues, pueden resultar también engañosos. Paloma, muchas gracias. Una pregunta. Yo creo que la diferencia entre los influencers y el resto de lo que puede ser el mercado publicitario es que el influencer ha marcado una relación personal entre ella o él y el resto del mundo que los escucha. Digamos que las empresas han tenido, digamos, la astucia de descubrir un nuevo tipo de relación entre el publicitado y el publicitario. Ya, pero vamos, creo que pueden convivir perfectamente. Nos estamos refiriendo también a un nivel de personas, de líderes, de influencer, que efectivamente creen en ese producto. Eso es lo creíble, por eso funcionan en las empresas. Pero que también, lo que insistía antes, hace falta... el ejemplo que ponía antes de Coca-Cola. A Coca-Cola no le hace falta tener ninguna influencer, no le hace falta tener un grupo de gente que diga que bebe Coca-Cola. Es a través de sus anuncios, es lo que marca la pauta. Por lo tanto, sí que creo que tienen que convivir en las empresas, sí que creo que es importante que el personaje, el influyente, tenga a su vez una comunidad a la que pueda aconsejar o a la que pueda, digamos, poner en valor lo que está recomendando. Que ahora también ya hay otra palabra, porque han aparecido muchas palabras en relacionado con las redes sociales, que es los prescriptores, que son lo que toda la vida se han llamado, pues la persona que recomienda un producto, recomienda una idea o recomienda lo que sea. ¿Alguna pregunta? Paloma se tiene que ir. No importa. Me espero. No, que digo que me espero, que sí que es cierto que estoy encantada de estar aquí. Desde mi empresa, desde Vanitatis, teníamos que hacer la información de la regata de San Senso, que he estado siempre allí, y bueno, pues tampoco pasa nada porque aparezca 48 horas después. Buenas tardes, soy Javier Sandoval y dirijo una cadena. Hemos sido pioneros en el tema online, por eso va a ir la pregunta por ahí. Aunque ya me habías contestado un poquito cuando has entrado en el tema político, pero hoy cómo está configurado todo el tema de influencer y tal, sobre todo es para tema de ventas, monetizar al final ciertas cuentas. ¿Tú crees que un influencer podrá llegar a influir en el voto? ¿En un futuro? No por lo menos en esta campaña. Hombre, yo creo que sí, porque para empezar los representantes de los partidos políticos son muy activos en las redes sociales. Entonces, en ese caso pueden influir en gente que tiene dudas, pero también son los mensajes para su propia gente, para ese voto que no se vaya a ningún lado, es decir, fidelizarlo. Yo sí que creo que son importantes, en este caso, las redes sociales, que se van a utilizar cada vez más en los partidos políticos, en las convocatorias electorales, y lo que pasa es que ahí hay que saber diferenciar lo que son, pues lo que llaman ahora fake, que son las noticias falsas, que siempre también han existido, porque si escuchamos algunos de las propuestas electorales, pero vamos, desde la época de cuando empezó la democracia, pues luego muchas de ellas no se cumplían.
Ok, gracias. Seguimos con la ponente y luego las preguntas al final, si nos dejan los ruidos. Bueno, a continuación, bueno, Marta y los autos. Hola, buenas tardes. Ya solo una pregunta, porque pensé que Paloma se tenía que ir pitando, pero como ha decidido quedarse, pues al final juntamos todas las preguntas. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por estar aquí en este foro. Muchas gracias también al Casino de Madrid por organizarlos y particularmente a Victoria Galvani por el excelente trabajo que hace en relación a la mujer. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿no? El equipo que presido, el Women's Worker of the Year… Perdón, un momento, que voy a… Un segundito. Vale. El equipo que presido, el Women's Worker of the Year, es una organización internacional que está en los 5 continentes. Estamos presentes en 47 países, somos 65 mujeres periodistas del motor. Entonces, lo que nos une pues es eso, es nuestra afición por el motor y el ser mujeres, ¿no? Pero hay también cosas muy significativas como la audiencia que tenemos. Todas nosotras escribimos en medios de comunicación y al estar en países tan diferentes como Estados Unidos, China, Dubái, Israel, Sudáfrica, Argelia, Marruecos, Noruega, casi toda Sudáfrica, toda Europa, esto nos da una importancia mediática brutal. Nosotras, yo por ejemplo escribo en la revista Cuo, teniendo en cuenta todos los medios en los que escribimos en todas las partes del mundo, tenemos una audiencia de 500 millones de personas. Esto, Andrés, no pasa. No. Bien. A ver. Ahora. Estos son los países en donde está representado el Women's Worker of the Year y tenemos una audiencia cruzada, incluyendo todos los canales, de 500 millones de personas. Quiere decir que esto nos da una importancia y una fuerza tremenda. ¿Cómo surgió el Women's Worker of the Year? Surgió porque en 2009 había algún que otro jurado internacional del automóvil, pero en ninguno de ellos había ninguna mujer. Entonces, una comunicadora neozelandesa, en un acto relacionado con el mundo del automóvil, se encontró con otras 2 o 3 periodistas en Estados Unidos y se quejaban amargamente de que no hubiera mujeres en otros jurados ni casi en el sector. Entonces, así un poco de broma, un poco en serio, dijeron, oye, pues montamos nosotras el nuestro. Bueno, pues y lo montaron, ¿no? Entonces, aquel germen, que hoy va a cumplir casi 14 años, es hoy una organización extraordinariamente importante que solo cuando alguien teclea en Google Women's Worker of the Year, fíjense ustedes, da de resultados 2.260 millones de resultados. O sea, la importancia, el impacto mediático que tenemos es brutal, brutal. Y esto nos da una fuerza extraordinaria, ¿para qué? Bueno, pues para 2 motivos fundamentales. El primero es ser referencia a la hora de… ser referencia a la hora de elegir un automóvil. Nosotras cada año valoramos los coches y damos unos premios por categorías y elegimos el mejor coche del año. Cuando nosotras hacemos esto, no lo hacemos por capricho. O sea, todas las integrantes, todas las jurados del Women's Worker of the Year nos pasamos el año conduciendo coches, probándolos, haciendo centenares, miles de kilómetros, mirando a ver qué falla, qué no falla, a qué personalidad va dirigida y a cuál no. Y con toda esa experiencia, con todo ese bagaje, es
con el que realizamos las votaciones y premiamos los mejores coches del año. Esta es la parte más visible de nuestra organización. Pero bajo ello subyace algo muchísimo más importante, que es dar visibilidad a la mujer en el mundo del automóvil. ¿Por qué? Porque somos el 50% de la población. En España, por ejemplo, el 43% de los carnés de tipo B, el carné de conducir un automóvil normal, el 43% está en manos de mujeres. Sin embargo, en la industria solo ocupamos alrededor, depende del fabricante, ocupamos alrededor del 30% de los puestos de trabajo. O sea, queda muchísimo camino por recorrer. En el mundo del transporte es todavía mucho más exagerado este dato, porque solo el 11% de los carnés están en manos de mujeres en el transporte de mercancías, cuando el sector está necesitando 15.000 puestos de trabajo. O sea, aquí hay muchas posibilidades y además hay que erradicar un poco la idea que se tenía de la mujer con el mundo del camión, etcétera, porque hoy los camiones no tienen nada que ver con lo que eran. Hoy los camiones, los últimos modelos, son naves espaciales. Naves espaciales que lo que requieren son conocimientos de tecnología, no la fuerza que antes requería el mundo del camión. Hoy, si pinchas una rueda, va una grúa de asistencia tanto en un automóvil como en un camión, ¿no? Entonces, el sector del transporte de mercancías tiene que abrir sus puertas al mundo del automóvil también, ¿no? Entonces, todo esto está en nuestros propósitos. Una visibilidad que, por otra parte, la mujer sí que ha tenido en los inicios de la historia del automóvil, porque la primera persona que condujo un automóvil con motor de combustión fue una mujer, fue Berta Benz. Berta Benz, que estaba casada con Karl Benz, adquirió su nombre en Alemania, se sigue haciendo, se adquiere el nombre del marido. Era una mujer con muchísima inquietud, muy aficionada, muy conocedora de inventos mecánicos, por la ingeniería, etcétera. Entonces, Karl Benz desarrolló un prototipo de automóvil, el primer automóvil con motor de combustión de la historia, que lo financió ella con su dote personal. O sea, que el mundo del automóvil empezó gracias al dinero de una mujer, de Berta Benz. Pero no solo eso, es que un día cogió a sus dos niños, los montó en el coche y se los llevó a ver a su madre, sin, lo que es más grave, o bueno, más grave no, lo que es más llamativo, sin el permiso de su marido y sin el conocimiento de las autoridades de la época. O sea, esto era un verdadero escándalo, porque hablamos de 1888, cuando hizo el primer viaje. Entonces, esto, imagínense ustedes la importancia de ese viaje, teniendo en cuenta además que las carreteras no estaban asfaltadas, que aquello eran caminos de vacas en la mayoría de los casos. Es que se cogía a sus niños y le dejó una nota a su marido: nos vamos a ver a la abuela. Pero es que la abuela vivía casi a 200 kilómetros, o sea, que es que no vivía en la esquina. O sea, aquel viaje fue una proeza toda en sí misma. La primera, claro, uno dice, ¿y esta mujer dónde repostaba? Porque, claro, no había gasolineras. ¿Dónde repostaba? Bueno, pues repostaba con un derivado de petróleo que vendían en las farmacias, que es con el que alimentaba el motor de combustión, ¿no? Ni que decir tiene que tuvo muchísimos problemas por el camino, porque, bueno, que ella fue resolviendo, se le atascó una válvula, que arregló, desatascó con un alfiler del sombrero, un cable pelado lo envolvió con una liga, arregló el sistema de ignición con el broche que llevaba. En fin, una verdadera aventurera que abrió el camino a muchísimas otras mujeres y que abrió camino al mundo del motor en general, al mundo del automóvil. Pero en el mundo del automóvil, en el mundo del deporte automovilístico, también hay otra mujer a la que además le debemos el invento del espejo retrovisor, Dorothy Leavitt, que esta era una mujer que además fue la primera mujer que ganó una carrera de automóvil. ¿Cuál era su truco?
Su truco es que en aquel momento los vehículos de competición llevaban un mecánico al lado, llevaban un mecánico copiloto. Llevaban un mecánico copiloto porque los coches se rompían muchísimo y entonces el mecánico pues ayudaba o sea, solucionaba los problemillas o los problemazos que iban surgiendo. Y también, no había espejo retrovisor, y también iba avisando a los pilotos de por dónde se acercaban sus rivales, si estaban lejos, cerca, etcétera. Claro, Dorothy Leavitt, ¿qué hacía? Lo primero, iba sola, con lo cual tenía una ventaja competitiva porque llevaba menos peso. Su coche pesaba menos, con lo cual corría más. Y luego, para ver a sus rivales, como no llevaba el copiloto mecánico que le avisara, utilizaba el espejo de su polvera. Y así nació el espejo retrovisor. Entonces, tenemos a una mujer que ha financiado el mundo del automóvil, a otra que ha sido la primera mujer que ganó una carrera de automovilismo. Y luego tenemos también a una inventora que no ha sido la única, ha habido muchas inventoras ha habido varias inventoras. Una de ellas es Mary Anderson. Era una inmobiliaria, era una mujer muy acaudalada también, hizo varias promociones de edificios en Nueva York y un día en Nueva York, que nevaba copiosamente, pues ella iba en un tranvía y veía cómo el pobre conductor del tranvía, el esforzado conductor, pues para quitar la nieve del parabrisas, por cierto, invento de otra mujer, pues sacaba el brazo por la ventanilla, intentaba quitar la nieve, a veces se bajaba el tranvía. Total, que Mary Anderson vio todo aquello y dijo, esto no puede ser porque aquí nos vamos a matar. Nos vamos a matar, se va a matar este hombre, nos vamos a matar nosotros y esto va a terminar fatal. Total, que ingenió un sistema, el primer limpiaparabrisas de la historia. Contrató a un ingeniero de la época para que diseñara el sistema y nació así el primer limpiaparabrisas de la historia, que patentó y que cuando intentó vender a las marcas poco menos que se rieron de ella, diciendo que aquello no tenía ningún sentido. Era un parabrisas manual, por supuesto, que aquello no tenía ningún sentido. La patente duró 17 años. Cuando se terminó la patente, los fabricantes de automóviles empezaron a introducir los limpiaparabrisas en sus coches. Es cierto que antes Henry Ford utilizó una cosa un poco similar, más rudimentaria, pero fue ella la verdadera inventora del automóvil. Todo este protagonismo que tuvo la mujer en el mundo del automóvil es el que tiene que recuperar ahora. La industria del automóvil debe volver a mirar otra vez a la mujer. ¿Por qué? Porque el futuro del automóvil indefectiblemente pasa por las mujeres. Influimos en el 80% de las decisiones de compra. Esto es decisivo. No hay más que ver, por ejemplo, ahora los Sport Utility Vehicles, los famosos SUV, que salimos a la calle y prácticamente es la carrocería dominante. Esto es por las mujeres. Esto es por las mujeres porque es un tipo de carrocería que a las mujeres les gustan, porque va en una posición más elevada, por la habitabilidad, por este tipo de cosas. Otra cosa es que eso sea lógico o no, que no lo es tanto. Pero bueno, es el que prefieren las mujeres y es el tipo de coches que domina el mercado. Entonces, la industria del automóvil tiene que prestar mucha atención a las mujeres porque influyen en el 80% de las compras. Y el 66% de las mujeres que tienen carné cogen el coche a diario. O sea, somos alguien importante como consumidoras, ¿no? Pero es que hay una cosa también muy importante. Hasta ahora las mujeres o trabajaban en sus casas o no trabajaban con salario o tenían salarios muy bajos. Ahora resulta que no, que los salarios de las mujeres están empezando a ser cada vez mayores y algunos realmente altos, incluso es el primer sueldo de la familia. Quiere decir que el poder adquisitivo de las mujeres es muy importante. Ya no es el coche pequeño y el segundo vehículo el que conduce la mujer. Es que ahora la mujer tiene poder adquisitivo, algunas son millonarias, esas las menos, pero bueno, está ya en altos puestos de dirección, empieza a estar en altos puestos de dirección. No solo compra coches caros, puede comprar coches caros, sino que pasa una cosa, también es la que está decidiendo y la que va a decidir
la compra de los vehículos de empresa, la compra de las flotas de automóviles de las empresas. Por eso el mundo del automóvil tiene que prestar mucha atención a lo que quiere y a lo que busca la mujer, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que quiere la mujer? Ay, de verdad, pues, ¿algo ha pasado? La pantalla. Vale, ya me apaño. Sí, perfecto, voy por ahí, perfecto. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Nosotras en el Women's Workout of the Year, recabando información de cada una de las jurados que estamos repartidas por todo el mundo, hemos detectado que lo primero que busca la mujer en un automóvil es seguridad. Entonces, que por cierto, hay una mujer a la que se le debe mucho también la industria del automóvil, que es June McCarroll, que esta era una médico californiana que es la que ingenió, la que inventó, la que diseñó la señalización vial horizontal, o sea, las líneas blancas de la carretera. Porque venía un día, una noche, mejor dicho, de atender a un paciente, era de noche, no se veía nada, todo estaba oscuro y un camión la embistió. Entonces, no hubo muertos, no hubo grandes lesiones, pero bueno, esto alertó a esta mujer de un problema que existía y dijo, oye, esto ha sido porque este hombre no sabía por dónde iba y tal. Y dándole vueltas dijo, ¿cómo arreglar esto? Se cogió un bote de pintura y allí en la puerta de su casa pintó unas rayas para ver si era eficaz aquello y lo comprobó, bueno, y vio que realmente funcionaba. Intentó también que las autoridades le hicieran caso, las autoridades no le hicieron caso, y fue a través de las asociaciones de mujeres del condado y luego de California que logró que todo esto se llevara primero al estado de California y luego ya se extendiera por Estados Unidos y por todo el mundo, como todos sabemos. ¿Cuántas vidas no habrán salvado las líneas blancas de la carretera? No tenemos más que ver cuando es de noche y no está pintada el riesgo que llevamos, la inseguridad, porque no sabemos dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas, la seguridad, el diseño, la habitabilidad, el medio ambiente y las prestaciones son cosas que buscan las mujeres, pero son cosas que puede saber cualquier departamento de marketing de una marca con ciertos estudios de mercado. En lo que pocos reparan es en algo que es también importantísimo, que es la emoción. La emoción, porque para una mujer, y yo creo que para muchos hombres también, un vehículo es un espacio personal, es muchas veces un refugio, forma parte de tu vida, de tu emoción. Antes se les ponía nombres a los coches. Yo creo que mucha gente todavía hoy a su coche lo llama de una forma cariñosa, ¿no? Entonces, esta parte de emoción es la que el sector del automóvil, cuando piensa en la mujer, no puede olvidar, porque en un coche se ríe, se llora, se ama, se canta, se vive una vida. Pero es que es más importante que todo eso. En muchos países, además, y también en España, pero en España, afortunadamente, ya vivimos en un país muy avanzado y estas cosas cada vez, afortunadamente, son menos. Pero en otros países contribuyen al desarrollo personal, a la libertad y a la independencia de las mujeres. Por eso, en el Women's Workout of the Year, desde hace 3 años, estamos promoviendo el 24 de junio como Día Internacional de las Conductoras. Estamos en estamos en negociaciones con la ONU para institucionalizarlo y lo estamos promoviendo en los 47 países en los que estamos, de los 5 continentes. ¿Por qué? Porque ese día es un día de celebración, porque ese día se levantó la prohibición de conducir a las mujeres en Arabia Saudí. De esto hace nada, fue en 2009, hace nada. Y en principio era el último país donde las mujeres tenían prohibido conducir. En realidad, la prohibición no está manifestada, pero hay otras zonas como Afganistán donde no se están entregando permisos de conducir a las mujeres. O sea, y en estas zonas, para una mujer tener un automóvil es la posibilidad
de escapar si quieren escapar o de quedarse si se quieren quedar. O sea, es la posibilidad del desarrollo personal, de buscar un trabajo en otro lado, de ser ellas mismas. Es que no nos damos cuenta de la importancia que tiene un automóvil en muchísimos casos. Por eso estamos promoviendo el 24 de junio como Día Internacional de las Conductoras, para que podamos recuperar también el placer de conducir. Porque, ¿qué pasa? También en las sociedades occidentales, en nuestro país, nosotras en el Women's World Car of the Year hemos llevado a cabo una encuesta sobre mujeres, automóvil y emoción, y hemos detectado que en el 66, el 60 y tantos, no recuerdo ahora el tantos, 2/3 de las conductoras cuestionan su forma de conducir porque se sienten examinadas por sus parejas. Porque a lo mejor sus parejas, con la mejor intención, con un cierto paternalismo, le dicen, pues haz esto, haz lo otro, lo que sea. Entonces, ese sentirse un poco examinadas se traduce en que cada vez cogen menos el volante, que pierden autoestima como conductoras. En consecuencia, conducen menos. No tenemos más que salir a la calle, aquí en Madrid, a la calle Alcalá, bueno, por la calle Alcalá ya pasan pocos coches, pero pues, salir a Madrid y fijarnos en los coches en que llevan un hombre y una mujer. En muchos casos conduce la mujer, pero en muchísimos más conduce el hombre, porque instintivamente la mujer, cuando se acerca la pareja al coche, va y se sitúa en el lado del copiloto. O sea, como que cede voluntariamente el volante a su pareja. Entonces, el día 24 de junio queremos reivindicar el placer y el orgullo de conducir. Porque, y si logramos que las mujeres se sientan que el automóvil es un vehículo de libertad, y digo, no solo en España, sino en todo el mundo, habrá ganado no solo las mujeres, habrá ganado la industria y la sociedad en general. Muchas gracias. Marta. Me parece, Marta, que los vendedores de bicicletas contigo, y de patinetes contigo van a perder mucho. Muchísimas gracias, de verdad fantástico. Y nos queda China. Nos queda China. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias al Real Casino de Madrid. Yo creo, siendo honesta, que es el sitio más emblemático de Madrid. Por tanto, solo estar aquí hoy es un inicio para celebrar. Gracias a Victoria Galvani por la invitación y, sobre todo, gracias por dejarme estar hoy aquí con Paloma Barrientos y con Marta. Hoy íbamos a hablar de mujer y empresa. Todavía me acuerdo cuando Victoria, hace unos meses, me propuso participar en este ciclo. Y siempre me decía, Laura, tenemos que hacer un ciclo que hable un poquito sobre empresa, sobre China. Y dije, tú dime cuándo y lo hacemos. Y sí que es verdad que hoy, cuando me decía, vamos a hablar de mujer, de empresa, viene Paloma, viene Marta, yo le decía, quizás quieres que hablemos un poquito sobre el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas China-España, puesto que este año, el 2023, todos los que estamos trabajando en el marco China-España estamos haciendo un fuerte esfuerzo por celebrar este año, pero me dijo no, porque la semana que viene precisamente Georgina Higueras, que está aquí hoy, organiza un acto por parte de Cátedra China que va a ser cuanto menos importante. Por tanto, el lunes a las 7 de la tarde sí que es verdad que volveremos a estar aquí, esa vez sí que hablando del 50 aniversario. Y hoy lo que me ha pedido Victoria y lo que me ha pedido también parte de los socios es que cuente un poquito más en detalle qué es Ni Hao Conecta. En 20 minutos no me va a dar tiempo a contar cada detalle, por eso quiero solo dar un par de imágenes y un par de pinceladas sobre lo que estamos intentando, creando un puente, una plataforma de negocios y comunicación entre China, España y Latinoamérica. Además de a Victoria, al vicepresidente y al casino, tengo que agradecer a los invitados, a esa familia Ni Hao Conecta. Estoy viendo aquí a la Embajada de Cuba, estoy viendo a distintos colaboradores y, sobre todo, estoy viendo a los padrinos de Ni Hao Conecta. Nosotros nos gusta siempre hablar de la triangulación. Nosotros sí que defendemos España como ese puente y en especial Madrid como ese hub de oportunidades para empresas chinas y latinoamericanas y sobre todo nos enfocamos en dos ejes principales. No sé si esto se ha ido. No.
En Nihao Conecta hay dos pilares. Tenemos la parte de negocios, plataforma de negocios, y la parte de comunicación. Sí que es verdad que por encima de todo tenemos una filosofía que va implícito en el nombre, que es Nihao Conecta, el valor de conectar. Únicamente la palabra conecta ya define y sintetiza bastante lo que hacemos. Nosotros creemos que son precisamente esas conexiones de valor, esos contactos en China, en España y en Latinoamérica, los que precisamente crean las oportunidades. Para consolidar estos contactos, hablamos de contactos en materia de inversión, de empresa, política, institución, nosotros sí que es verdad que trabajamos de manera especial 4 ejes. Aquí vemos un par de imágenes del equipo de Nihao Conecta en distintos territorios, en Beijing, en Madrid, en Latinoamérica, y lo que hacemos es trabajar de manera muy al detalle los foros. Hemos creado el foro permanente Nihao Conecta, espacio de pensamiento, diálogo y reflexión entre China, España y Latinoamérica, en donde lo que hacemos es invitamos a aquellos actores referentes que, además de pasar un rato compartiendo oportunidades, al final acabamos creando negocio. Nosotros sí que defendemos las reuniones cara a cara. No sé cuántos aviones cogemos al cabo del mes, pero sí que es verdad que defendemos que el contacto tiene que ser personal. Y esto es algo que tiene mucho que ver tanto con cultura china. Tenemos a varios amigos chinos aquí. La cultura china, la cultura española y la cultura latina compartimos precisamente esa necesidad de vernos y de cuidar las relaciones personales. Otro tema importante, escuchando a Paloma, también lo extrapolaba a nuestro ámbito, las redes sociales. Es importante entender que en China las redes sociales no funcionan de la misma forma que funcionan en lo que es Europa y América Latina. Es por ello que nosotros, nos ha costado bastante trabajo, hemos conseguido sellos acreditativos que nos permiten tener perfiles oficiales tanto en China como en España a través de LinkedIn, Instagram y Twitter, que por cierto os invito a todos a seguirnos si aún no lo hacéis. Y esa yo creo que es como la filosofía de que cuando nos preguntan qué es Nihao Conecta, entendamos que el valor está en conectar y el cuidar de esa manera tan personal los contactos. Ya simplemente otra pregunta que nos suelen hacer es ¿cómo nace Nihao Conecta? Sí que es verdad, yo pasé un tiempo estudiando en Shanghai. Allí hice, la verdad, que contactos españoles y chinos muy vinculados con el ámbito empresa e inversión, y fue a raíz de esa estancia en China, volviendo a España en octubre del 2019, donde vimos la necesidad y oportunidad de trabajar por unir ambas culturas, sobre todo en materia de empresa. Y ahí es donde nace Nihao Conecta. La parte, yo creo, más importante, sí que es verdad que me ha tocado, ¿no?, ser bastante la cara de todo el proyecto, pero sí que la realidad y el por qué esto funciona es porque los padrinos que están detrás haciendo que esto adquiera la magnitud que queremos que adquiera, lo hacen posible. Además, hoy están entre nosotros, iban a estar en primera fila, pero están repartidos a lo largo de la sala, y yo creo que eso también demuestra la necesidad de equipo de apoyarnos. Un pilar muy importante es, por supuesto, Víctor Cortizo, presidente de CESTUR China, el Centro de Estudios de Turismo Chino, que ya está trabajando en una fuerte estrategia para precisamente reforzar esa oportunidad de turismo chino hacia España y Latinoamérica. Víctor es además vicepresidente de Cátedra China y es para mí la persona de la que más aprendo en el día a día en cuanto a cómo hacer negocios con China. Otro pilar indispensable es Ramón María Calduch, una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina china en Europa, vicepresidente de Cátedra China y presidente de Acceder, la Asociación de Empresas Responsables Chinas y Españolas, que estamos trabajando de manera, la verdad, que con mucha ilusión y mucho cariño por acercar esas empresas chinas y españolas aquí en Madrid. También quiero mencionar a Armando Jiménez San Vicente, nuestro, por así decirlo, representante de la parte de Latinoamérica. Armando nos aporta toda esta visión y profesionalidad. Wenjun Chen, que también está aquí con nosotros. Wenjun, consultor y una de las personas, la verdad, más eficaces a la hora de construir agendas institucionales y de inversión.
Y la parte que nunca mencionamos es el equipo joven. Es verdad que Ni Hao Conecta cuenta con un equipo de destacados nombres que han hecho historia, pero también con un equipo joven que está hoy aquí. Tenemos a Jorge, tenemos a Sandra, a Andrés y Valeria, que es precisamente su energía, la de trabajar a cualquier hora del día y haciendo todo tipo de actividades las que hacen que Ni Hao Conecta pues siga adelante. Por último, ya simplemente cuando preguntan por Ni Hao Conecta, nos gusta mucho entender que aquí tenemos dos pilares. Comunicación que se basa en ese espacio de pensamiento y diálogo entre China, España y Latinoamérica. Actualmente estamos haciendo estos foros en Madrid y en Hong Kong y estamos ya ampliando miras para empezar a tocar países como Cuba, como Colombia y Ecuador, que hoy nos acompañan amigos de allí. Otro también de nuestros pilares, además de estos foros, que lo que nos da es la oportunidad de conocer tanto, por así decirlo, políticos como inversores como empresarios, también nos generan esa posibilidad de hacer networking de calidad. Networking de calidad para nosotros es esto. Es el estar escuchando, por supuesto, reflexiones, pero luego el compartir. El compartir, como decíamos, un vino español, producto español. Y este es otro de los ejes que ahora mismo estamos trabajando de manera, la verdad, que con mucha dedicación. Buscamos esas marcas premium españolas y latinas con proyección en mercados chinos. Y es en estos cócteles en donde damos la oportunidad de, además de promocionarlos, pues buscar sinergias para ellos. Luego, el otro punto que también trabajamos, por supuesto, es en materia de redes sociales. Antes lo adelantábamos, las redes sociales en China dependen de una VPN, una VPN, por tanto, allí la red social mayoritaria es WeChat. Nosotros sí que apostamos por WeChat, creando una comunidad fiel, y también apostamos por trabajar las redes sociales más occidentales. Es por eso que también ese es otro valor diferencial, ¿no? La estrategia de decir, vamos a crear una comunidad, pero una comunidad que esté en los 3 puntos, no solo en España, en China o en Latinoamérica. Luego también otro punto que la verdad nos ha dado mucha visibilidad es nuestra colaboración directa con los medios principales, con las agencias de comunicación principales chinas. En este mes, ¿no?, nos reíamos hace poco porque decíamos, tenemos el récord de apariciones, ¿no?, de empresa española en la televisión china. Tanto en Xinhua como CGTN como CCTV, agencias estatales chinas, estamos siempre abiertos a colaborar y sobre todo a transmitir la realidad de España y cómo las empresas españolas tienen posibilidades y sobre todo son fuertes para llegar al mercado chino. Aquí tenemos algunas imágenes de medios de comunicación, impactos de nuestro último viaje a Hong Kong, que hicimos, es así, en colaboración con la Comunidad de Madrid, trabajando juntos por precisamente posicionar Madrid para atraer esas oportunidades, en este caso de Hong Kong. Y bueno, aquí tenemos un par de entrevistas y luego ya entra la parte ya de negocios, ¿no? El matchmaking empresarial, que nos gusta decirlo. Toda la parte de comunicación ya de por sí es un valor, ya de por sí es un producto, pero desde luego lo que también acompaña los resultados de una buena campaña de acciones de comunicación es luego generar negocio. Aquí tenemos una serie de datos que no voy a leer ahora mismo, pero es precisamente el desarrollo de negocio lo que permite generar estas sinergias. Y bueno, hemos preparado simplemente un par de imágenes para contaros un poquito, porque es muy fácil contarlo, es apasionante contar lo que hacemos, pero yo creo que son las imágenes las que hablan por sí solas. Tenemos aquí imágenes de nuestro último viaje a Colombia, misión comercial a Colombia. En este caso fue un viaje, parte fue inversión privada, parte fue en colaboración con la Cámara de Valle del Cauca, y lo que hicimos fue ir a conocer aquellos proyectos que podían tener cabida, oportunidades para distintos fondos chinos. Además, aprovechamos este viaje para dar una serie de conferencias, tanto en universidades como en un estadio de fútbol, para precisamente conocer de cerca al empresario colombiano.
Otro viaje, ¿no?, que la verdad es que ha sido portada de varios medios de comunicación, ha sido la última misión a Hong Kong, en la que nos enfocamos sobre todo en decir, tenemos que ir a China, en este caso a Hong Kong, tenemos que ser los primeros, y así lo hicimos. No sé si fue la segunda semana de enero, cogimos el avión y ya estábamos allí escuchando de cerca y viendo las oportunidades. Sin ir más lejos, resultados de este viaje, la semana pasada vino el presidente del Hong Kong Trade Development Center a cenar con nosotros y a empezar a construir juntos una estrategia sólida para llevar empresas de España a Hong Kong. Estos viajes, precisamente, el viajar, el conocer, el explicar, son los que luego permiten crear estas sinergias. Y aquí tenemos un par de imágenes. Algo que llama mucho la atención, los que ya estamos familiarizados con esto quizá no nos llama tanto la atención, pero es un poquito la cultura, el protocolo a la hora de hacer negocios o reuniones en China. Por ejemplo, también como anécdota, que sepamos que los regalos son indispensables en cualquier reunión profesional en China, el protocolo a la hora de sentarse e incluso la manera, ¿no?, en la que nos saludamos. Y ya también por concretar, ¿no?, Ni Hao Conecta, empresa española, construyendo ese puente entre China, España y Latinoamérica, cuenta con alianzas que hacen que el proyecto adquiera la dimensión que tiene. Nos apoyamos mucho en embajadas de América Latina en España. En concreto, ahora estamos desarrollando distintos proyectos con la Embajada de México, con el ministro de Economía, en concreto Óscar. Estamos también con la Embajada de Cuba, intentando crear un proyecto de cara a la Feria de Turismo que va a tener lugar el 1 de mayo en Cuba y donde estamos trabajando por precisamente reforzar Cuba como ese enclave de atracción de turismo chino. Y luego también cabe mencionar a nuestro hermano mayor, que a mí me gusta decirlo, que es Cátedra China. Hoy tenemos con nosotros a vicepresidentes, a miembros de honor, tenemos a Marcelo, tenemos a Georgina, Cristian, caras que hacen que Cátedra China pues sea esa asociación referente en las relaciones académico entre China y España. También mencionamos Acceder, Cestur China, Invest in Madrid, Invest in Hong Kong, Hong Kong Trade Development Center y, por supuesto, ASIEF, entidad china con la que estamos colaborando de manera directa. Por no hacerlo tampoco más pesado, y esta es una pregunta, ¿no?, que siempre nos hacen cuando exponemos o comentamos, sí que es verdad que ahora mismo estamos trabajando en 2 proyectos de manera con mucha ilusión. Por un lado, estamos creando esa ruta iberoamericana de productos premium para China, en donde estamos seleccionando aquellas marcas premium, tanto bodegas, cacao, por ejemplo, de Ecuador, tequila de alto nivel de México, para proyectar hacia China. Y por otro lado, otro de los puntos que también estamos trabajando de manera especial dentro de esa parte institucional es innovación. Nosotros apostamos, ¿no?, Europa ahora mismo tiene 2 temas prioritarios, que son la transformación ecológica y la transformación digital. Y es precisamente China el país más fuerte en ambos. Y no sé si tenéis preguntas o demás, pero sí que es verdad que para entender tanto de China es muy necesario leer. Y hoy que tenemos la suerte de que estén con nosotros, he traído 2 libros que para mí son referentes en aprendizaje, que son el libro de Cristian Careaga, que está aquí hoy, y por supuesto el libro de Marcelo Muñoz, que también está aquí hoy. Invito a cualquiera que quiera adentrarse en China y entender cómo funciona, que empiece leyendo estos libros de autores que son de verdad los referentes. Y por mi parte ya he terminado. Funciona, sí. Bueno, yo creo que la sesión de hoy, la última de esta temporada, no defraudó. Son 3 exposiciones fantásticas de 3 mujeres con 3 temas totalmente nuevos en un foro como este en el Casino y en las actividades culturales del Casino de Madrid, del Real Casino de Madrid,
que esperamos continúe. Yo le voy a dar especialmente las gracias a mis 3 amigas que apoyaron el foro, dedicaron su tiempo, su esfuerzo para venir y exponer claramente y sintéticamente lo que significa el trabajo de cada una de ellas. Paloma, que ha dejado todo por venir. Cristina, Marta, que nos venderá autos, seguro, a pesar de que yo soy peatona, pero no importa. Y China, que para mí es muy importante porque ha sido realmente un esfuerzo y una iniciativa personal la que ha sacado adelante el tema. Cuando vino a hablar conmigo, dije, ¿y esto qué es? Pues 2 meses después, 3 meses después, estaba aquí exponiendo lo que era. Bueno, preguntas. Tenemos media hora para preguntas y a las 8:30 cerramos porque empezará un ruido fuerte por aquí. Hola, buenas tardes. Soy Juan Ignacio Vecino de la revista patrimonioactual.com. Antes, cuando hablaba Paloma, estaba hablando sobre los temas de las redes sociales y de los influencers. Ha hablado desde un punto de vista positivo. Yo no soy tan positivo. En primer lugar, porque hay mucho advenedizo que se cree periodista y por tener una red social, aunque tenga millones de seguidores, puede ser muy negativo todo lo que se habla ahí. En cuanto a las redes sociales no pueden ocupar los medios, los sitios de los medios de comunicación. Las redes sociales son notoria que no son medios de comunicación. Yo creo que todavía hay un montón de personas que no se han enterado que el medio de comunicación es un medio de comunicación que tiene establecido y una red social es una red social. Y luego, con respecto a los influencers, nos encontramos que hay mucho indocumentado que tiene muchos millones de seguidores y que todo lo que hace con las distintas marcas, en lugar de ser un aspecto positivo, se desarrolla en un aspecto negativo. Entonces yo quería saber si Paloma estaba de acuerdo con este tema de que las redes sociales no son medios de comunicación y los influencers no son periodistas. Efectivamente, yo sí que hago una diferencia absolutamente con lo que es el periodismo, con lo que es cualquier licenciado, cualquier persona que ha desarrollado una carrera universitaria. Yo cuando me refería a la importancia en las empresas precisamente de los influencers es el impacto inmediato que tienen, las marcas, el impacto que tienen inmediato en las redes sociales o en los Instagram de cada uno de estas personas influyentes. Pero me refería también que es muy importante en las empresas saber quién tienes delante, saber a quién le ofreces ese marco de actuación. Claro que estoy de acuerdo contigo en que las redes sociales ahora mismo son un punto de noticias falsas, un punto de manipulación absoluta y no solamente eso, sino de insultos, de agresiones, etcétera, etcétera. Yo cuando hablaba de las influencers, diferencio influencer, instagramers y líderes de opinión. Hay influencers que son líderes de opinión en ese sentido y yo creo, por lo menos en el mundo digital en el que yo vivo, en el confidencial, que además siempre lo digo, yo venía de medios superpotentes, pues para empezar la COPE, el Grupo Z, y de pronto pues 4 personas montan el confidencial con 4 periodistas. Yo pasé de la máquina de escribir al ordenador y crear tu propia página, ahora a la inmediatez. Victoria me ha visto muchas veces en alguna fiesta o en alguna reunión o en algún acto ponerme en una esquina y mandar la información. Pues en ese sentido yo no me considero influyente, pero sí me considero que manejo una información muy inmediata que sí interesa a mi periódico y que sí interesa a toda la gente que sigue un medio digital como es el Confidencial. Yo creo que tampoco se puede poner puertas al campo
y que, sobre todo, también hay que hacer un poco de autocrítica. Es decir, no nos podemos creer todo. Llega un momento en que somos nosotros los que decidimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos venden y lo que no nos venden. Y no digo más. No sé si te he contestado. Buenas tardes a todos. Yo, más que una pregunta, quiero expresar una felicitación a Nihao Conecta porque acierta en el futuro. El futuro, en mi opinión, está en China. El futuro de la mujer está en China. Es el 20% de la población mundial. Es el país en que más licenciadas en ciencias y en ingenierías se gradúa cada año, más que en el resto del mundo junto. Entonces, la elección de Nihao por la conexión España-China me parece un acierto de futuro impresionante. Es ellos, que son jóvenes, son del siglo XXI, van a vivir el siglo XXI entero, que a mí ya no me toca. Les felicito y pregunto, ¿por qué elegisteis China como objeto principal de vuestra actividad empresarial y de conexión mundial? Muchísimas gracias, don Marcelo Muñoz, por estar aquí hoy y, sobre todo, por esta felicitación. El por qué lo intentaba explicar un poco. A mí, de manera personal, sí que es verdad que viviendo allí fue cuando hice los contactos, y es precisamente cuando vives en China cuando entiendes que lo que aquí nos cuentan no es lo mismo. Y yo creo que eso es lo que compartimos todos los que de verdad intentamos entender bien el mundo chino. A mí China me llegó por casualidad, pero sí que es verdad que cuando me llegó y entendí lo que se podía hacer, dije, es desde luego el territorio por donde empezar a construir. Obviamente nosotros entendemos esa triangulación Latinoamérica, España, China. No estamos cerrados, por supuesto, a lo que es todo el territorio de Asia, pero fue, yo creo que ese conjunto de relaciones personales, además de esa experiencia de, como a mí me gusta decirlo, los padrinos de Nihao, los que nos hicieron ir a por ello. Y solo como apunte, estoy viendo ahora a los invitados, la sala está llena y me llama la atención precisamente que ese perfil chino, todas las mujeres chinas que tenemos hoy aquí son mujeres. Y eso yo creo que es un poquito el ejemplo de cómo es verdad que China está apostando por esa mujer empresaria que tanto admiro, la verdad. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta, aunque yo soy de cátedra china, es para Marta. Y esa es para Marta porque no sé por qué si o sea, en el Women's World Cup no está Arabia Saudí cuando pretendéis tener que el día en que las mujeres de Arabia Saudí comenzaron a conducir. Entonces, yo quería saber si es que ha habido problemas, si es que no conseguís encontrar a ninguna valiente que se forme la asociación o si estáis en contacto con ellas. ¿Qué significa eso? Muchas gracias por la pregunta. Conseguir mujeres para que sean juradas, que se dice según la RAE juradas, en el Women's World Cup of the Year, de verdad es una tarea complicadísima. En Europa es muy fácil, en Estados Unidos es muy fácil, pero, por ejemplo, cuando conseguimos a la jurada de Argelia y de Marruecos, bueno, fue fiesta albricias porque es que es la única, es la única. En Arabia Saudí lo estamos intentando, pero es que realmente periodistas del motor en Arabia Saudí hay muy poquitas. Es verdad que en estos países que es tan difícil, a lo mejor los requisitos no son a lo mejor tan exigentes como podrían ser en Europa, en Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, ¿no? Hay una piloto, de hecho, que promovió muchísimo el que se levantara esta prohibición, que estamos detrás de ella. Entonces, no tenemos, es sencillamente un problema de que todavía no lo hemos logrado, pero estamos detrás de ello, igual que estamos detrás de conseguirlas en otros países, que realmente es muy difícil porque el problema es que no hay. Ese es el problema.
tardes, soy Jorge Reus, vicepresidente del Clúster Big Data del Ayuntamiento de Madrid. Yo tengo un saludo para las tres, por supuesto para el vicepresidente también del casino. Para Paloma, mucha parte de nuestra vida ha sido influenciada por su excelente periodismo social y ha sido y es una referente. Para Marta, me alegro además que yo incluso haya venido a este evento, porque tú sabes que en el transporte público de Madrid, tanto como MT, bus interprovincial como Metro de Madrid, las profesionales mujeres son muy numerosas y está creciendo absolutamente. No has comentado nada del seguro del automóvil. El seguro del automóvil beneficia y bonifica a la mujer porque la conducción es mucho más segura que la del hombre en un estudio, no solamente en España, sino a nivel internacional. Y a ti, pues primero, gracias por invitarme y decirte que me alegra que además te estés fijando en el Perú, porque el Perú es el único país latinoamericano con influencia china. No con una influencia china económica, sino una influencia china social. Hace muchos años, la pesca y el invento de la harina de pescado, donde el Perú es número 1, fue comenzada por chinos. Por eso, primero llegaron miles de chinos al Perú para trabajar y hacer esa industria, que además se quedaron, que incluso muchos olvidaron el chino como hablar porque se hicieron un peruano más, y además incluso tuvieron y tienen una gran influencia en la gastronomía del Perú. Toda la parte cuando dicen qué rico es yo soy hijo de peruana, además ya lo sabes. Qué rico la comida peruana. Bueno, pues la chifa, que es la comida peruana, y el sillao, que se llama muy parecido al sillao a la soja. Toda esa influencia en el Perú, cuando vayas te vas a encontrar una sociedad muy influenciada por China, ¿no? Y sobre todo además por la parte económica, que sabes que China tiene cheque en blanco ahora mismo en cualquiera de las infraestructuras que se están haciendo en Latinoamérica, ¿no? Así que ha sido un placer y nos veremos prontito cuando quieras. Un abrazo a todos. Yo soy abogado, me llamo Manolo Gonzalo y estoy pensando qué significa la palabra felicitación, porque me parece que este ha sido un acto perfecto. Mi agradecimiento, pues, al casino, al Real Casino de Madrid, tan joven real, tan interesante eso, y a la coordinadora. Yo quiero decir, primero, poner a disposición de todos una cita. La literatura no sobra, como no sobra la filosofía. En todos nosotros hay una filosofía y aquí se ha expuesto concretamente en el periodismo, en la mujer y el coche y, por último, en la conexión, que es la palabra clave de la última intervención. Y yo quiero decir esa cita porque es una cita verdadera, aunque pueda tener alguna música encerrada dentro. La cita es de William Golding, Premio Nobel de 1993. Todo el mundo dice Nobel, pero creo que en sueco se dice Nobel. Bien, la cita es la siguiente. Creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer la hará mejor. Si le das esperma a una mujer, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará su corazón. Es decir, engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. A esto le pongo un apéndice. En este acto no ha sonado la palabra hombre,
Sencillamente son seres humanos, pero distintos del objeto de esta conferencia. En segundo lugar, decía... Perdón que interrumpa. El foro se llama Mujeres del siglo XXI. Y de hombres el casino está lleno de actos, cantidad. Bien. Yo decía lo de la cita. Decía también que tengo un recuerdo de personalidades mujeres del siglo XX extraordinario. Me refiero, por ejemplo, a Hedy Lamarr. Hedy Lamarr ha tenido inventos como el wifi, la actriz de cine quizá más bella para muchos que ha existido, porque ella se había casado con un fabricante de armas durante la Segunda Guerra Mundial, austríaco. Austríaco. Y este hombre era muy celoso. La llevaba a todas las reuniones que tenía con las personas dependientes de Hitler y era tan inteligente que captó muchas cosas científicas sin ser científica. Después escapó a París y marchó a los Estados Unidos. Hay otra mujer tan extraordinaria que recibió en los primeros años de los premios Nobel 2 premios Nobel. María Curie, científica. Y por último, quería hacer una pregunta especialmente dirigida a la coordinadora y también al propio casino. Parte de una experiencia. En mi familia, la primera persona que se levantaba era mi madre. Y ella estaba a cargo de su padre, de mi padre, es decir, de su marido, y de 5 hijos varones. Ella era la primera que se levantaba. Bueno, pues también era, la primera que se acostaba, pues también era la primera que se levantaba. Yo, en mi infancia, teniendo 4, 5 o 6 años, recuerdo que pensaba, las mujeres no necesitarán dormir como los hombres. Y yo pregunto, ¿debería ser algún ponente precisamente el que hablara de sus experiencias empresariales, por supuesto, pero también literarias y de cualquier orden, sobre la mujer? En definitiva, la mujer tiene empresas desde los comienzos, porque podría hablar especialmente de la empresa familiar. Muchas gracias por soportarme. Manolo, se ve que no has leído la memoria de los 4 años del foro. Por aquí pasó un doctor que tengo allí, jefe de la unidad de mama, 30 y pico de años, en el Gregorio Marañón. Por aquí pasó Lorenzo Caprile, modisto estupendo, donde los haya. Por aquí pasó Paco Maruenda, director de La Razón. Aquí los hombres no se excluyen en absoluto. Lo que sí, tratamos de enfocar los temas siempre desde el punto de vista. No me canso de repetir que hasta 1986, creo que fue, o el 83, el casino no admitía socias mujeres. Y nos ha costado mucho, mucho poner un foro de mujeres en el Casino de Madrid. No te imaginas cuánto. Y mantenerlo. Entonces, un espacio que sea prioritariamente femenino, pues. A ver, por aquí José Galván creo que quería una pregunta, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Laura. Bueno, te ha dicho algo un poco de los influencers. Yo creo que hay influencers y periodistas, como en todas las profesiones, que lo hacen bien y que lo hacen mal.
En el caso de Laura, considero que es además especialista en comercio y comunicación y conectar. Entonces, bueno, con admiración y cariño hacia Laura, me parece muy interesante la labor que está haciendo, que está conectando grandes culturas para un mundo global. Y me gustaría saber cuáles son las perspectivas de abrir quizás a Nihao Conecta con la India, que es un mercado, considero, que a nivel, por ejemplo, tecnológico, muchos servidores de muchas multinacionales están allí y que creo que también puede ser interesante. No lo sé, es una percepción que quería preguntarle a ella. Muchas gracias. Y enhorabuena, Laura. Muchísimas gracias por la parte que nos toca. Sí que es verdad que a mí me pareció muy interesante la reflexión de Paloma sobre qué es un líder de opinión y qué es no un mero influencer. Es verdad que en el valor de las conexiones te enfrentas con muchos perfiles que por parecer influencers se piensan que tienen, ¿no?, ese poder o esa capacidad de hacer cosas y en realidad no. Y yo creo que es la mera experiencia, el llevarte esas piedras en el camino, las que te hacen ver quién es un líder nato y quién no. Al menos esa es la experiencia que nosotros estamos viendo. Y por otro lado, sobre la India, como comentamos, nosotros hemos empezado con foco principal en China, pero sí que es verdad que estamos abiertos a otros mercados. Sobre la India, precisamente ahora tenemos a uno de nuestros consultores, en concreto Jorge, que está haciendo análisis de mercados sobre precisamente esas oportunidades, esos datos, ¿no?, macro y micro, que dejan ver que la población en la India es cuanto menos interesante de cara a esos proyectos que van desde, como comentabas, ¿no?, pueden ser tecnológicos, por supuesto textiles, pero también incluso se hablaba de turismo. Por tanto, no estamos ahora mismo trabajando de manera directa, pero sí estamos estudiando ese escenario positivo para la India. Aquí hay otra. Buenas tardes, soy Darío Pescador, soy el director de la revista Cuo y es una pregunta para Laura. Entre otras cosas, soy la pareja de una mujer chino-americana y en las fotos en las que apareces en estos cócteles, reuniones, encuentros, yo te veo a ti rodeado de señores. Y la sociedad china, sobre todo en la China continental, es una sociedad muy conservadora y muy tradicional. ¿Has notado alguna dificultad al tratar con esta parte de la sociedad china por el hecho de ser mujer? Sí que es verdad que se habla mucho, ¿no?, sobre ese papel, ¿no?, que puede tener esa imagen de China, pues más quizás, no me gusta la palabra, machista, pero sin embargo yo veo un escenario positivo. Es verdad que las fotos dejan ver que en el día a día, ¿no?, hay más porcentaje de hombres, pero como dejaba ver Marcelo, la apuesta va hacia las mujeres. Yo, a día de hoy, siendo honesta, no puedo decir que he vivido esa parte machista, sino, es más, muchas veces me he podido sentir un poquito discriminada por edad, pero a día de hoy no por género en este ámbito tan específico. Yo me quiero mostrar optimista sobre esa apertura de China hacia la mujer y sobre todo hacia la mujer empresaria. Sí. Perdón, Paloma me pregunta si ahora empieza la música y la discoteca, porque hemos tenido un problema, por eso hemos tenido que apurar un poquito el trámite, porque Marta Sánchez está ensayando arriba y se supone que dentro de un ratito van a empezar 120 decibelios. Entonces, por eso es que hemos dado un poquito de prisa para terminar esto. La ventaja es que ahora tenemos a los ponentes a nuestra disposición para tomar algo y preguntarle mucho más. O sea, que al bar. Gracias. Bueno, simplemente unas palabras para cerrar esta
este ciclo y, en nombre de la Junta Directiva y del presidente del Real Casino de Madrid, darle las gracias a todos por su asistencia, particularmente a Victoria Galvani, que es la verdadera alma mater de este ciclo de mujeres en el siglo XXI, y a las 3 mujeres excepcionales, como habrán podido comprobar, que nos han demostrado la altura que tiene la mujer y la representatividad que tiene la mujer hoy en día en este aspecto del mundo de la empresa y también del mundo del periodismo a través de, concretamente, Paloma Barrientos. Muchísimas gracias a todos.